Te doy la bienvenida a Escalando E-Commerce y Marketplaces, el podcast de Crowlo, donde hablamos con responsables de marketing, de e-commerce, de marcas y marketplace para aprender de su experiencia escalando negocios. Ya te adelanto que hoy visita el podcast de Crowlo Frankie Carrero, de BAS, un experto en inteligencia artificial que lleva muchos años trabajando en este campo y que nos va a explicar y nos va a dar un montón de ejemplos de cómo aplicar la IA a nuestros e-commerce y marketplaces para escalarlos. Te recomiendo que escuches la entrevista hasta el final. Y antes de empezar, déjame decirte que Crowlo es el software que ayuda a escalar e-commerce, marketplaces y marcas de manera inteligente, gracias a disponer de datos en tiempo real del mercado y que permite, por ejemplo, automatizar tareas como la subida de miles de productos a tu web, averiguar qué productos rentables deberías incluir en tu catálogo y mucho más. Visita la web de crowlo.com y suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que pasa en el sector, conocer casos reales y cómo puedes aplicarlos a tu negocio. Todos los enlaces los encontrarás siempre en la descripción de cada episodio. Y empezamos ya con el contenido de hoy. Hoy hablamos con Frankie Carrero, director de Data y Analytics en BAS, experto en inteligencia artificial y podcaster en pensamiento digital. Frankie es un apasionado de la inteligencia artificial y de su aplicación en el mundo real. Por eso en la entrevista de hoy nos vamos a centrar en cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial a escalar nuestros e-commerce y marketplaces. Así que si te interesa el mundo del e-commerce y de los marketplaces y de cómo hacerlos crecer gracias a la IA, te recomiendo escuchar la entrevista hasta el final. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Frankie, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Vale, si te parece, Frankie, para las personas que nos están escuchando y que quizá no te conocen, ponnos un poquito en contexto de quién eres y por qué tu afición a la inteligencia artificial. Claro, perfecto. Sí, bueno, yo soy de formación, soy ingeniero en informática, ¿vale? Durante la carrera, de hecho, no hice la especialidad en inteligencia artificial, sino en robótica, porque, bueno, pensé que la robótica seguramente era difícil luego tocarla, pero la inteligencia artificial la podía estudiar por mi cuenta, ¿no? Y, de hecho, el proyecto de fin de carrera estaba relacionado 100% con la inteligencia artificial. A partir de ahí, la verdad es que es un mundo que me apasionó y he sido profesor, investigador en universidad, he tenido una empresa relacionada, una startup con inteligencia artificial y, bueno, ahora mismo estoy trabajando como director de data e inteligencia artificial en una consultora en BAS. Así que si lo quieres ver así, he dedicado toda mi vida a ella de una u otra manera. A veces en labores más investigadoras, de desarrollo y últimamente más en labores de gestión, pero bueno, es algo que me encanta. Vale, o sea que no eres de la nueva hornada, de la nueva ola de inteligencia artificial que está surgiendo ahora, sino que lo tuyo viene, bueno, yo ya sé que viene de lejos, pero vamos. Viene de lejos y bueno, tengo que decir en ese sentido que nos ha tocado, a los que llevamos tantos años, nos ha tocado mucho pico y pala, como se suele decir, y porque la inteligencia artificial que ahora está tan en boga, que ahora va tan rápido, que ahora pues ya empieza a tener hasta buena prensa incluso, ha pasado por lo que se denominan los inviernos, muchos inviernos, en los que nadie la conocía, no se podía utilizar por diferentes razones, no había avance, así que estar en un momento como el que estamos ahora es todo un placer, realmente. Vale. Si te parece, por ponernos un poquito en contexto, cuéntanos un poco qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Luego ya entramos un poco al gran salto ese que hemos vivido en los últimos meses, para quien nos esté escuchando ahora, a principios de 2023. Vale, la verdad es que no me gusta dar nunca una definición de lo que es inteligencia artificial. Lo primero porque no hay consenso. Dependiendo del perfil, de si es alguien más de industria, alguien más de investigación, no hay mucho consenso. Y lo segundo porque es un concepto que ha ido cambiando mucho, ¿no? Desde que los 50-60 se acuñó, a día de hoy ha cambiado muchísimo. Yo te diría, siendo prácticos, lo que realmente significa la inteligencia artificial en términos de las aplicaciones que tenemos ahora mismo a nuestro alrededor, y luego hablaremos de ellas, son simplemente una serie de programas que tratan de resolver problemas tal y como lo haría un humano, de forma muy parecida a como los haría un humano, ¿no? Automatizando procesos que, bueno, pues que para nosotros son procesos que nos cuestan tiempo
y que tampoco nos dan mucho valor, y también ayudándonos a la toma de decisiones. O sea, básicamente lo que busca es hacernos la vida más fácil, tratando de resolver problemas de forma similar a como los haríamos nosotros. Pero no me atrevería a decirte mucho más. Vale, vale. Y en cuanto al vocabulario, no sé si nos puedes dar algunas pinceladas útiles de qué es cada cosa dentro de la inteligencia artificial, porque se oye, pues eso, ChatGPT, GPT-3, suponemos que habrá un 2, un 1, sí. Transformers, ese tipo de palabrejas que vamos escuchando poco a poco para intentar entender un poquito qué es. Perfecto. Bueno, si quieres, incluso a grandes rasgos te diría que dentro de la inteligencia artificial hay dos conceptos de los que se habla mucho, que son Machine Learning, que simplemente es la utilización de una serie de algoritmos entrenados con datos para generar modelos que automatizan tareas, lo que te comentaba antes, ¿no? Es una forma de aprender automáticamente, que es parte de cómo funciona la inteligencia artificial. Hay otra parte de cómo funciona la inteligencia artificial que está basada más, si quieres, en reglas que definen los humanos, que son los sistemas expertos, y eran los primeros modelos que había de inteligencia artificial, donde había una persona que sabía mucho de un determinado, problema a resolver, trataba de crear una serie de reglas que luego una máquina podía aplicar automáticamente. Entonces, si quieres, son como las dos grandes familias dentro de la inteligencia artificial. Esta segunda, la de los sistemas expertos, cada vez se usa menos, o se usa menos pensando que es inteligencia artificial, si quieres, y el Machine Learning es lo que se ha impuesto. Debajo del Machine Learning estaría el Deep Learning, que básicamente es la utilización de redes neuronales que tienen muchas capas, que son muy profundas, que pueden analizar mucha información, que tienen muchas neuronas, ¿no? Y luego también, si quieres, podemos hablar como parte de la inteligencia artificial de procesamiento de lenguaje natural, que lo que busca es tratar de pues si quieres en el objetivo final, ser capaces de entender el lenguaje, ¿no? Entender e interpretar el lenguaje para luego ver cuáles son las acciones. Yo creo que serían los cuatro primeros conceptos que a veces nos aturullan un poco. Claro, si nos metemos ya en otras palabrejas como ChatGPT que decías, ¿no? ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial, o es una aplicación, si quieres, de inteligencia artificial generativa. O sea, damos un paso atrás. La inteligencia artificial generativa simplemente es una inteligencia artificial que se puede crear con cualquiera de los elementos que te he comentado antes, Machine Learning, procesamiento, depende, ¿no? Pero que básicamente el objetivo que tiene es generar contenido. Contenido que puede ser texto, en el caso de ChatGPT, que conocemos tanto ahora, es texto. También imagen, que con Midjourney o Stable Diffusion son aplicaciones que últimamente también han estado muy pues en toda la prensa, porque son capaces de generar imágenes a partir de una pequeña descripción de texto, pero se puede generar música, se puede generar código también. Ahí CodePilot, por ejemplo, ha sido una aplicación de la que se ha hablado mucho últimamente. O sea, inteligencia artificial generativa englobaría todo eso que estamos comentando. Y claro, ya si hablamos de Transformers, estamos metiéndonos en la parte mucho más técnica, ¿no? Porque básicamente son mecanismos que permiten, si quieres gestionar o crear estas inteligencias artificiales generativas, ¿vale? Básicamente, lo que se hacen cuando hablamos de Transformers, del LLM, del STM, que son conceptos, ya te digo, mucho más técnicos, a lo que nos estamos refiriendo, si quieres, es al concepto de que aplicaciones clásicas de inteligencia artificial generativa lo que hacen es, por estadística, determinar cuál es el siguiente paso que hay que dar, cuál es la siguiente palabra en un texto, cuál es el siguiente píxel, si quieres, en una imagen, por decirlo así, pero teniendo en cuenta un contexto muy, muy local. A lo mejor tiene en cuenta las últimas 3 palabras, si quieres, para poder generar la cuarta en una frase que va a tener 20, por decirlo así. Y cuando hablamos de Transformers y de lo que estábamos comentando, estamos haciendo referencia casi, por no complicarlo mucho, a la idea de que tenemos en cuenta todo el contexto. Lo que ha pasado en las últimas 20 palabras, de dónde estamos, a lo mejor otros textos previos, cuál puede ser la intención del usuario, y eso a nivel de texto y a nivel de imagen nos permite generar mejores resultados. Yo no hablaría mucho más de esto porque yo creo que nos podemos liar, ¿vale? Pero bueno, si quieres como repaso de términos puede estar bien. Sí. Vale, y hablando de las diferencias básicamente, ¿por qué ahora pega un salto tan grande el tema de la inteligencia artificial? ¿Por qué se ha puesto de moda ahora exactamente? Pues no sé, como mucho diría un año.
Sí, o sea, claro, desde mi perspectiva, que yo estoy muy pegado a esto, sí que he visto una explosión antes, en los últimos 3 o 4 años, pero sí es verdad que el último año ha sido brutal y de hecho vuelvo al tema gracias a estas inteligencias artificiales generativas, ¿no? Gracias a ChatGPT, a Midjourney, a Copilot también, gracias a todo esto quizá hemos sido todos mucho más conscientes. ¿Por qué está pegando tan fuerte? Yo te diría, quizá lo primero para mí, lo más importante, es que se está integrando con normalidad en todo tipo de productos, ¿no? En nuestro día a día, en todo lo que tenemos alrededor. Por ejemplo, en los móviles se lleva utilizando inteligencia artificial muchos años. Nosotros utilizamos los móviles y no somos conscientes, ¿vale? Absolutamente para todo, pero si quieres lo más característico a día de hoy que podría ser las fotos, pues para mejorar las fotos cuando las tomamos se utilizan filtros que son muy sencillos, pero también se viene utilizando inteligencia artificial ya desde hace tiempo, ¿no? Y por eso las imágenes son tan buenas. Se está utilizando además en todos los sectores, se está utilizando en industrias todo tipo, en banca, en salud, en seguros, en administraciones públicas, en retail, en telecomunicaciones. O sea, piensa cualquier tipo de sector, cualquier tipo de empresa y en todos los casos siempre hay algo en lo que podemos utilizar inteligencia artificial, ¿vale? Creo que se le está perdiendo el miedo también, porque antes, claro, pensábamos en que las inteligencias artificiales, quizá por todo aquello de la ciencia ficción, ¿no? Sí. Tenían esos sesgos, ¿no? Que nos iban a dominar el mundo, iban a rebelarse contra las personas. Luego hablaremos de eso si quieres un poco más adelante. Pero claro, había un cierto rechazo, ¿no? Y que nos iban a quitar el trabajo. Quizás es lo primero que la gente tiene en la cabeza. Y eso yo creo que estamos empezando a ver que no. Desde mi punto de vista, es verdad que algunos trabajos pueden salir perjudicados de alguna manera, yo creo que luego salen beneficiados de otra. Al final, como te decía, lo que hace es automatizar tareas que no tenemos que realizar nosotros y por tanto nos podemos dedicar a generar más valor de alguna forma en nuestro trabajo. ¿Vale? Uh-huh. Tú piensa, por ejemplo, un abogado que antes tenía que, para consultar un caso determinado, tenía que leerse un montón de documentos, ahora haciendo una consulta, tiene un resumen de todos esos documentos. Entonces, con mucho menos tiempo, puede enfocarse más en el contenido, tener la base, para luego pensar en cómo a lo mejor atacar el caso. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es un avance importante. Y luego hay un tema también que sin él no hubiéramos podido llegar a lo que estamos haciendo hoy, y es que gracias, cómo ha evolucionado el hardware, ¿no? Hace unos años no teníamos máquinas que fueran capaces de procesar las imágenes a tiempo real, como estamos haciendo ahora, de generar imágenes a tiempo real, como estamos haciendo ahora, o texto, o todo lo que hemos dicho antes. Si no hubiera habido ese avance en el hardware, tampoco podríamos estar como estamos a día de hoy, y de hecho, pues cuando la computación cuántica sea una realidad, eso va a ser un salto también brutal, ¿no? Para la inteligencia artificial. Y luego también se han profesionalizado mucho, ha madurado mucho las metodologías para construir aplicaciones basadas en inteligencia artificial, las herramientas que tenemos disponibles, ¿no? Y empresas como Amazon o otras empresas que han ido surgiendo como Databricks, luego comentaremos alguna más, nos han permitido el reducir los tiempos de desarrollo, el poder analizar mucho mejor los datos de partida y el poder construir aplicaciones que luego vayan a producción, que ese es otro tema. Antes, poner aplicaciones en producción era un dolor. De hecho, se decía que el 90% de las aplicaciones que se desarrollaban basadas en inteligencia artificial, o de los proyectos, si quieres, no se ponían en producción, se perdían, eran inversiones que se tiraban a la basura, y eso poco a poco va remitiendo. Sí. No te he dado demasiada información, pero bueno. Sí, bueno, ya, que el que quiera que lo escuche 2 veces o 3 o a cámara lenta. Vale, Frankie, sí que hay una cosa que a mí me parece también interesante en este salto, y es que quizás se ha democratizado mucho el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y por eso quizá le hemos perdido el miedo, ¿no? A que nos aparezca Terminator ahí detrás de la esquina con el ojo rojo, ¿no? Claro, efectivamente. Todo esto que te estaba diciendo de las herramientas va justo por ahí. Ahora mismo, de hecho, si quieres, mira, algo que no había comentado y creo que tiene mucho sentido por lo que me has dicho, serían las herramientas no-code que han ido surgiendo. No-code y low-code, ¿no? Estas herramientas que las estamos utilizando en todos los sectores, pero en el caso de la inteligencia artificial, para alguien que no tenga demasiado conocimiento, le permite crear modelos y, introducirlos dentro de otra aplicación más compleja, ¿no? Y eso va en lo que tú dices, en la línea de estamos democratizando el desarrollo. También te digo que no es algo tan sencillo, que hay que tener todavía ciertos conocimientos para poder crear estos modelos incluso con no-code, pero bueno, ya es un paso muy, muy grande para que muchos desarrolladores que antes
no tenían esa posibilidad o necesitaban mucho más conocimiento, lo puedan hacer en menos tiempo. Vale. Sí que me gustaría preguntarte también si hay más players jugando en este juego de la inteligencia artificial, ¿no? Porque todos conocemos, pues eso, ChatGPT, que es el que ha pegado muy fuerte, pero yo supongo que Google, Amazon, todos estos no están quietos, ¿no? El tema es cómo esta empresa les ha adelantado un poquito por la izquierda, quizá, ¿no? A la hora de poner la IA en boca de todos. Sí, seguramente, claro. Lo bueno que tiene ChatGPT, bueno, ChatGPT lo primero pertenece es una aplicación de OpenAI, ¿vale? Que OpenAI ha hecho bastantes más cosas. Lo bueno que ha tenido ChatGPT es que la ha podido utilizar todo el mundo. Ha sido accesible para todo el mundo. Y pues, de un día para otro, bueno, ya hemos visto que se ha empezado a utilizar en escuelas, por ejemplo, ¿no? Ya ha habido bastante controversia sobre si se debería dejar utilizar en escuelas o no. En las empresas, para creación de contenidos, se ha empezado a utilizar también mucho. Incluso, yo qué sé, para la creación de propuestas o de novelas. Hay gente que está escribiendo novelas utilizando ChatGPT, ¿no? De una forma bastante interactiva. Entonces, claro, esta llegada a las masas tan grande, pues ha puesto ChatGPT y a OpenAI en el cielo, si quieres, ¿no? Como representante de todo. Pero realmente esto no es más que el culmen de un montón de aplicaciones y de un montón de empresas que han estado haciendo pues muchísimo trabajo, muy buen trabajo en los últimos años, como decíamos. A nivel de generativas, hemos comentado otras como Midjourney, Stable Diffusion, que también han tenido mucho nombre, han tenido mucho impacto el año pasado. Luego, empresas, por ejemplo, como Amazon, son los que han proporcionado en muchos casos la infraestructura para poder hacer todos estos desarrollos. Entonces, sin ellos no podríamos haber hecho nada. Amazon, Microsoft con Azure, por ejemplo, o también Google, todos ellos proveen infraestructura sin la que no se podrían desarrollar todas estas inteligencias artificiales. Entonces, es algo que ha tenido muchísimo impacto. Facebook, por ejemplo, o Meta, ahora, que lleva contribuyendo hace muchos años con librerías de inteligencia artificial, creando modelos, ha contratado un montón de investigadores a los que ha permitido además luego publicar, y eso ha contribuido mucho a la comunidad también. No lo sé, no sabría decirte a lo mejor muchas más, porque yo creo que tampoco tiene mucho sentido extendernos, y quizá, bueno, IBM también como representante, ¿no? Pero quizás sí me gustaría dedicar un momento a DeepMind, ¿vale? Porque DeepMind también tuvo muchísimo impacto en prensa, sobre todo hace 2 o 3 años, y yo creo que también ha marcado de alguna forma el camino para todas estas empresas. DeepMind, de hecho, es una empresa que terminó comprando Google, ¿vale? Y ha desarrollado algoritmos que, por ejemplo, uno que se llama AlphaFold, que lo que hace es predecir cómo se plegan las proteínas. No vamos a entrar tampoco en temas muy técnicos, lo primero, porque yo esto no controlo mucho, pero lo segundo, porque tampoco creo que sería para este podcast, pero sobre todo lo que permite es, de alguna forma, predecir cuál es la estructura de las proteínas, y eso puede ayudar desde a curar ciertas enfermedades hasta mejorar nuestra salud de forma general, alargarnos la vida. Todavía no sabemos, pero este algoritmo y los que han venido después van a tener mucho impacto en la sociedad. Luego también han hecho algoritmos pues para jugar al Go, que en su momento fue muy impactante también, y ganar a los mejores maestros de Go, ¿no? Igual que en su momento se había ganado al ajedrez, que es algo, en el caso de Go, no se había conseguido. O para ganar a los mejores jugadores de StarCraft, por ejemplo, ¿no? O sea, han hecho cosas desde muy aplicables a la sociedad a cosas que a priori tienen menos aplicación, pero que van a permitir después traer otras aplicaciones importantes, de predicción, por ejemplo, de planificación, que son sistemas complejos, ¿no? Entonces, quería destacar DeepMind precisamente porque con poco dinero, si quieres, partiendo básicamente de cero, han creado algo muy importante, muy avanzado, han sido adquiridos por Google, y ya te digo que han ido marcando el camino para muchas otras empresas. Vale. Centrando un poquito el tiro en temas de e-commerce y de marketplace, no sé si nos puedes contar alguna aplicación de la IA pues que hayas visto de cerca, que hayas trabajado o que sepas que está funcionando o que preveas que va a funcionar en el futuro. Sí. De hecho, en e-commerce, en marketplaces, se ha venido utilizando inteligencia artificial desde hace muchos años, y de hecho el primero que la utilizó fue Amazon, el primero.
Si quieres, el primero que la utilizó de una manera clara, ¿no? Que enseguida se vio el uso, y fue con sus sistemas de recomendación. Estas recomendaciones de productos que llevamos viendo en Amazon desde que llegó a España, y a España llegó ya unos cuantos años después de empezar en Estados Unidos, lo que tienen por detrás es precisamente inteligencia artificial, que lo que hace es analizar el comportamiento de los usuarios dentro de la web, ver cómo se relacionan con los productos, ver perfiles que son similares entre sí, productos que tienen demandas similares entre sí, y al final pues son capaces de una forma bastante precisa de recomendarte lo que vas buscando, ¿vale? También eso se ha utilizado, algoritmos muy similares se han utilizado para determinar, para publicar anuncios, ¿no? Anuncios también targetizados a los usuarios, ¿no? Eso quizá ya te digo que han sido las primeras aplicaciones bastante claras, pero luego también se están utilizando como sistemas de predicción de demanda, ¿vale? Que es algo a la hora de determinar qué compras tengo que hacer de cara al año que viene, pues una de las cosas que tengo que tener en cuenta es cuánto espero vender, ¿no? De cada uno de los productos. Pues ahí nos puede ayudar mucho. De la misma manera también que aplicar inteligencia artificial a la gestión de stock nos permite a lo mejor tener menos stock, predecir cuándo vamos a necesitar el siguiente, en qué localidad, y poder ir gestionando eso de una manera mucho más dinámica, ¿no? También, por ejemplo, en sistemas de predicción de precio de forma dinámica, no de predicción, sino de determinación de precio de forma dinámica, se está aplicando inteligencia artificial. Y chatbots, los chatbots que tenemos en muchas tiendas online, algunos son creados de forma muy artesanal, muy manual, con un sistema de reglas, y eso volveríamos, que es, si quieres, inteligencia artificial de la de primera generación, de la antigua. Sí. Otros ya utilizan procesamiento de lenguaje natural, un poco más avanzada también, ¿vale? Así que los chatbots serían otro ejemplo. O, fíjate, hace un par de años, en colaboración con Spain AI, hicimos una hackathon que tenía 3 pruebas diferentes, ¿no? Y una de las pruebas que teníamos fue en colaboración con Zara.com, en este caso, ellos nos daban contenidos, descripciones, si quieres, de sus productos, y lo que tenían que hacer los que participaban en este evento, ¿no? Era tratar de predecir cuál sería el mejor titular, ¿no? El mejor nombre, ¿vale? Para el producto. Ellos, además, en Zara, pues lo tienen muy claro cuáles tienen que ser esos nombres, y lo que querían era ser capaces de generar texto de forma automática a partir de esas descripciones, ¿no? Los resultados fueron bastante buenos, pero bueno, es una manera más de utilizar inteligencia artificial para, a partir de mucho texto, tratar de determinar cuál es el mejor nombre, cuál es la mejor descripción de cara a tener los mejores resultados con los clientes, ¿no? Y mejorar las ventas también. O sea, no sé, realmente es otro ejemplo que te voy a poner. Y es algo que en Amazon también han tenido que lidiar mucho con ello. En el caso de los marketplaces, la creación de catálogos que tengan productos unificados. Cuando tienes un marketplace, tienes muchas veces diferentes proveedores que están subiendo el mismo producto con diferente identificador, diferente descripción, diferente nombre, diferente descripción. Y hacer un matching de todo eso es importante para que el cliente final no vea que 2 productos o más productos son diferentes, que el mismo producto no está dividido en varios o no está replicado, sino que lo vea como uno solo, que tiene diferentes proveedores, ¿no? Diferentes vendedores, quizá con diferentes precios, pero bueno, aquí hay diferentes vendedores ahí. Y eso es muy complejo. Amazon ha estado trabajando muchísimo tiempo en ese tema, además no está resuelto del todo, pero se utiliza también inteligencia artificial para analizar el texto, para analizar imágenes, para analizar diferentes relaciones entre los productos, incluso cómo interactúan los clientes con esos diferentes productos cuando están divididos, y poder unificarlos de una forma global, ¿no? No sé, te podría decir seguramente algunas más, pero no sé si con eso te resulta suficiente. Sí, vamos, está muy bien. Y a mí sí que me falta un poco la parte de generación de contenidos, porque entiendo que ahí es una brutalidad lo que se puede hacer, y corremos el riesgo, bajo mi punto de vista también, de llenar Internet más si cabe, ¿no? Como en su día pues con todas las webs de nicho, que al final se va llenando todo esto de porquería, ¿no? De webs que no aportan mucho. No sé si ese riesgo también existe, entiendo que sí. Sí, ha habido, de hecho, si quieres damos una vuelta ahora, porque creo que tiene sentido y tiene implicaciones también en e-commerce en algunos casos. Se ha dado una vuelta a las implicaciones legales y a las implicaciones
¿cómo se dice? Éticas, ¿no? Que pueda tener el uso de estas inteligencias artificiales generativas. Desde luego, ChatGPT, hemos dicho antes, te ayuda a generar contenidos, te puede ayudar a generar contenidos también desde un punto de vista de SEO, ¿no? Para poder atraer gente a tu web. Te puede ayudar a generar también contenidos para enriquecer las descripciones de los productos, como estábamos diciendo antes, ¿no? Te puede ayudar a generar imágenes también, que depende de lo que vayas a vender, a lo mejor no, si vas a vender un producto determinado, unas zapatillas, no vas a poner una foto de otra cosa, pero bueno, si vas a vender una novela, a lo mejor puedes generar una imagen que pueda estar relacionada y que le dé un poco más valor, ¿no? A lo que es la descripción de la novela. O si vas a vender un servicio, también puedes generar una imagen de forma automática. El tema es, con todo esto de la generación de contenidos, claro, una de las dudas que entran es quién es el propietario de ese contenido que se genera. ¿Hay copyright? Si yo genero un contenido con ChatGPT y lo utilizo para potenciar el SEO en mi web, ¿hay un copyright? ¿Podría tener algún tipo de problema? Y ahí todavía, yo no soy abogado, he hablado con algunos abogados, de hecho entrevisté a alguno en mi podcast, y te dicen que sí, que en algún caso puede haber implicaciones, pero bueno, todavía no está muy claro. Si genera una imagen, pues también una imagen que se genera, imagínate diciendo, dibújame un ratoncito que, yo qué sé, un ratoncito estilo años 20 y además en blanco y negro, y te dibuja a Mickey, o algo muy parecido a Mickey, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues eso puede pasarte con cualquier personaje de manga, de series, de películas, porque muchas de las imágenes que se generan a día de hoy, además, son imágenes que parecen reales, no son solamente dibujos animados. Entonces se puede parecer a un actor famoso, se puede parecer a un presidente, se puede parecer a tu vecino, ¿vale? ¿Qué implicaciones tiene todo eso y qué puede pasar? Entonces, desde mi punto de vista, la utilización de todas estas inteligencias artificiales para potenciar tu e-commerce, desde luego está clara, yo lo haría desde ya, pero sí que tenemos que tener un poco de cuidado y revisar qué es lo que está saliendo. Revisar para que, bueno, pues en la medida de lo posible, no podamos infringir alguna patente, no podamos infringir una patente, sino algún copyright, ¿vale? De alguien. Sí, vale. Si tuvieras que dar algún consejo a las personas que nos están escuchando que pueden tener un marketplace o un e-commerce para utilizar estas inteligencias artificiales, quizá ¿por dónde tendrían que empezar? ¿O qué recomendaciones les harías tú para ir paso a paso aplicando todo esto en el caso de que, bueno, pues quieran potenciar más, quieran escalar su e-commerce? ¿Alguna recomendación que les puedas hacer? Sí, quizá lo primero no volverse locos con todo lo que está saliendo, porque al final, si te intentas meter en todo a la vez, yo creo que, y más en e-commerce, que ya nos volvemos locos, bueno, digo no es porque yo también he estado ahí, pero toda la gente se vuelve loca de todo lo que tiene que gestionar, de todas las aplicaciones que tiene que usar para poder poner en marcha y gestionar su e-commerce. En un caso como este, están surgiendo tantas aplicaciones y tan rápido que nos podemos desenfocar. Entonces yo diría de empezar por, pues aquella que te ayude a solucionar el problema que tienes más a mano, tanto si es generación de contenido de determinado tipo, de contenido textual, como si es generación de imágenes, generación de música, lo que se depende de lo que vayas a hacer, ¿no? Pero centrarse en una de las herramientas, aprender bien cómo funciona y tratar de buscar cómo puedes sacarle el mejor provecho. Lo bueno, además, es que hay mucho contenido también que se ha ido generando en estos primeros meses de vida de estas herramientas, contenido muy válido en Internet que te ayuda, ¿no? Que te cuenta cuáles son los pasos adecuados para poder sacarle el partido. De hecho, en e-commerce y en marketing en general, es de los que más contenido he visto. No te podría decir ninguno ahora mismo que me venga a la cabeza, pero he visto tanto por Twitter, por LinkedIn, en blogs de todo tipo, que yo estoy seguro que con una primera búsqueda enseguida vamos a ver pues cómo utilizar ChatGPT para enriquecer mi SEO. Por ejemplo, con esa primera búsqueda yo creo que ya te va bien. De hecho, incluso le puedes preguntar a ChatGPT y seguramente te conteste algo bastante válido, ¿no? Para ver cómo hacerlo. Ya te digo, yo diría sobre todo eso, no volvernos locos, no tratar de estar a todo, sino tratar de estar a lo que realmente nos va a traer más valor. Vale. Por otro lado, y si no te importa, doy incluso un paso atrás. Cuando hemos hablado de forma general de la inteligencia artificial, cuando hemos hablado de cómo aplicarla a diferentes tipos de proyectos,
uno de los problemas muchas veces es tratar de aplicar inteligencia artificial a todo y de cualquier manera sin pensar realmente en cuál es mi problema inicialmente, ¿vale? Y aquí incluso muchas veces utilizan la inteligencia artificial como una herramienta de marketing o de venta. Algo no es mejor por el hecho de que utilice inteligencia artificial y algo no debería ser más caro, ¿vale? Un proyecto no debería ser más caro por el hecho de que utilice inteligencia artificial, sobre todo si no la necesitas. Entonces aquí mi recomendación siempre es analizar cuál es el problema, analizar cuál es la solución, ver o si quieres cuántas soluciones, qué tipo de soluciones hay para tu problema, ver si hay alguna que te dé mejor resultado que otra. Y yo, de hecho, que ya te he dicho, llevo trabajando en inteligencia artificial más de 20 años, no recomiendo usarla salvo que no quede más remedio. Muchas veces tenemos soluciones más sencillas, que nos llevan menos tiempo, que son muy válidas, y una regla de 3 te puede traer te puede resolver un problema y no necesitas aplicar o crear un modelo de machine learning para poder solucionar ese mismo problema. Pues yo esto me lo llevaría a Commerce y a cualquier otra aplicación. Mantengamos lo simple, ¿no? Y tratemos de buscar soluciones sencillas, no liarnos mucho y poco a poco, si hace falta, solamente si el problema nos lo pide, nos vamos complicando. Sí, vamos, a mí me parece totalmente de acuerdo, que hay que tirar siempre a lo simple, que es lo que de alguna manera nos va a facilitar que sigamos avanzando, ¿no? Y cuando no queda otra, pues ya te vas complicando poco a poco, pero complicarse es fácil, lo difícil es ir a lo simple. Sí, además muchas veces te lleva también a lo que se llama parálisis por análisis, ¿no? Porque cuanto más te compliques, cuanto más información buscas muchas veces, cuanto quieres hacer un análisis más global y más exhaustivo de todo lo que hay, al final terminas no haciendo nada. ¿Sabes? Entonces casi es mejor eso, el decir, cojo algo, empiezo a dar los primeros pasitos, veo a dónde me lleva y cuando ya sé de eso, evalúo otras cosas, ¿no? O trato de incorporar otras cosas. Sí, vale. Si me permites, Frankie, yo voy a volver a un paso atrás también Claro. por una cosa que se me ha quedado pendiente y es un poco el sesgo que puede introducir las inteligencias artificiales, ¿no? Depende de cómo se hayan entrenado, entiendo, de qué datos se les hayan metido. Digo porque vi en Twitter el otro día una captura de dos cosas que le habían preguntado a ChatGPT, sí. Una relacionada con Joe Biden y la otra con Donald Trump. Y lo que ofrecía de uno y de otro, vamos, no tenía nada que ver, ¿no? Entonces dices, a ver, algo de sesgo hay. Totalmente. De hecho, perdóname, pero me has preguntado antes por una cosa a la que no he contestado y es si este contenido iba a retroalimentar las siguientes iteraciones de entrenamientos, ¿no? Del ChatGPT o de cualquier otra aplicación que salga y si podría de alguna forma condicionar todo eso y porque tiene que ver, de alguna forma está relacionado y ahora vamos al tema de los sesgos. Y la respuesta es sí. La respuesta efectivamente es que, claro, la generación de contenido con este tipo de herramientas al final es lo que va a alimentar las futuras herramientas. Las primeras versiones de... ChatGPT viene del... Tú has hablado al principio de GPT-3, GPT-2, GPT-1. ChatGPT es una aplicación que utiliza GPT-3, ¿vale? Entonces, han estado entrenados, bueno, pues con textos disponibles en Internet, textos también, si quieres, de otro tipo de fuentes, ¿no? Privadas, digamos, o que no están disponibles en Internet. O sea, ha estado entrenado con todo tipo de fuentes, pero sobre todo el tema de Internet, efectivamente, ha sido una de las fuentes principales. Si estamos generando ahora millones de textos con ChatGPT, en las siguientes iteraciones se van a utilizar esos textos también como base. Si esos textos son buenos, por decirlo así, ¿vale? Pues no tiene por qué haber ningún problema, va a enriquecer. Si esos textos están sesgados, como tú dices, ¿no? Introducen errores, por ejemplo, porque los resultados que te ofrece ChatGPT no son perfectos, a veces se equivoca, ¿vale? A veces te da resultados que no son válidos. De la misma forma que cuando se genera una imagen, a veces tiene imperfecciones, sí. ¿Vale? Y a veces muchas veces te aparecen personas con 6 dedos, ¿vale? Sí. O con posturas de manos raras, sobre todo las manos es lo que peor trata, ¿no? Aparecen lo que se llama artefactos cuando hablamos de imágenes, ¿no? Cositas ahí que no sabes que está ahí. De hecho, se hablaba mucho en su momento como algo así más o menos divertido. Se le había pedido a no sé si era Stable Diffusion o a Midjourney, se le había pedido que una imagen de un río con salmón y el salmón era salmón ahumado, no el pez, ¿vale? Porque lo había interpretado así, ¿no? Entonces, aparecen errores que van a retroalimentar siguientes entrenamientos y esto es un problema. Hay que decir también que
se están introduciendo, y para eso ChatGPT pues ha sido el pionero, si quieres, se está introduciendo durante todo este proceso de entrenamiento a los humanos para que hagan un proceso de validación previo. ¿Vale? Entonces, en el caso de ChatGPT, lo que se está haciendo es meter personas que lo que hacen es etiquetar los textos, evaluar si están bien o mal, se están metiendo también aprendizaje por refuerzo, de manera que automáticamente durante el entrenamiento se vea si el resultado es bueno o es malo y se descarte o se dé como bueno. O sea, se está trabajando mucho para mejorar esa parte, ¿no? Crear contenidos adecuados y que no se creen esos malos resultados, esos sesgos, pero todavía queda tiempo. Entonces, dicho esto, que responde a la primera pregunta que me decías, si entramos en los sesgos, son uno de los principales problemas en inteligencia artificial desde siempre, si quieres, ¿no? Sobre todo desde que se han puesto en producción en aplicaciones para toda la sociedad. Y ha habido problemas de sesgos, pues, por ejemplo, con imágenes, ¿no? O con currículum. Se hizo muy famoso hace tiempo, pues en Amazon se utilizaba un sistema automático de evaluación de currículums que lo que hacía, currículums tecnológicos además, que lo que hacía era premiar más a los hombres que a las mujeres, ¿vale? Esto se intentó corregir, pero luego pueden aparecer muchas veces sesgos que no son tan directos, como el hecho de que, bueno, pues a lo mejor no voy a saber si es hombre o si es mujer, pero en el momento en el que yo sé dónde vive, a lo mejor por saber dónde vive, sé a qué colegio va, y sobre todo en Estados Unidos eso es importante, y eso hace que tenga una mejor formación, o que una universidad ha ido, tenga una mejor formación, y le cojo ese antes que a otro, con independencia de cuál ha sido su desempeño como profesional después, ¿no? Una vez que ha abandonado la universidad. Entonces, hay elementos que introducen sesgos directos y elementos que introducen sesgos indirectos también ahí, que son muy difíciles de detectar. Entonces, claro, evidentemente, una inteligencia artificial que genera texto y que ha sido entrenada con textos donde hablas bien de Joe Biden o mal de Joe Biden, bien de Pedro Sánchez, mal de Pedro Sánchez, bien de Piqué, bien de Shakira, yo qué sé, podemos sacar cualquier tema político o de farándula o de lo que te dé la gana, y fútbol si quieres también, ¿eh? Y claro, hay opiniones para todos los gustos. A ver, textos que tienen que ver con, bueno, pues con el nazismo, ¿no? Si lo quieres ver, o con, yo qué sé, con extremos de todo tipo. Entonces, claro, el problema del sesgo, si quieres, es que viene introducido por nosotros mismos, que somos los primeros que estamos sesgados. Entonces, detectarlo nosotros mismos cuando estamos creando los conjuntos de datos que van a entrenar a estas inteligencias, pues ya es difícil. Entonces, para eso tenemos que cambiar, desde mi punto de vista, la forma en la que trabajamos, en la que creamos los equipos y tratar de crear equipos multidisciplinares que sean capaces de identificar esos sesgos, ¿vale? Incluso muchas veces, y yo estoy metido en un proyecto además sobre inteligencia artificial inclusiva, y ahí lo que estamos tratando de hacer es concienciar a los equipos de desarrollo de modelos de Machine Learning o de cualquier tipo de inteligencia artificial, pero sobre todo estos, estamos tratando de concienciarles que estos modelos incluyan a todo el mundo, que no se dejen a nadie fuera, ¿vale? Porque a veces te puedes dejar a personas fuera de un modelo por edad. Por ejemplo, imagínate una aplicación que pueda detectarte un cáncer de piel, que esté entrenado solamente con gente que tiene hasta 40 años, y llega una persona de 80 que tiene la piel, pues evidentemente con arrugas, y no le detecta bien. Entonces, a lo mejor se te pasa un cáncer de piel porque no has detectado bien, porque no has entrenado bien, no te has dejado fuera a un colectivo en este caso, o por color de la piel, o porque tenga tatuajes. O sea, esto es un pequeño ejemplo que podemos llevárnoslo prácticamente a todas las aplicaciones que hay en la sociedad y que nos da una idea de que siempre nos vamos a dejar algún colectivo fuera, colectivos en los que podemos estar nosotros. Vale, tú imagínate, yo ahora que tuve un accidente hace un mes y medio, voy con muletas. Bueno, pues un sistema de conducción automática, pues a lo mejor no te detecta como peatón si vas en silla de ruedas o si vas con muletas, ¿vale? Si no está bien entrenado con este colectivo. Y cualquiera podemos estar ahí en cualquier momento. Cualquiera, con suerte, llegaremos a viejos y también estaremos dentro de ese colectivo, ¿no? O sea, no hace falta solamente el hecho de dejarnos fuera a una mujer o a un hombre, que ya está mal, ¿vale? O gente que pueda tener diferentes niveles de poder adquisitivo, ¿vale? Volviendo al tema de las imágenes, claro, si está entrenado solamente con imágenes de móviles de última generación, de no sé cuántos megas y tal, a lo mejor te dejas fuera a gente que tenga un móvil, pues, un poco más modesto, ¿no? Entonces, hay tantas situaciones que realmente introducimos sesgos, introducimos injusticias y todo esto,
Bueno, pues todo esto es un problema en el que se está trabajando, pero en el que tenemos que trabajar todavía más en inteligencia artificial. Perdona la chapa, no sé si me he ido mucho, pero me ha parecido importante al hilo de lo que has dicho. Sí. Está muy bien. Y además, un poco también al hilo de esto es el miedo que nos pueda dar, ¿no? Todo lo que viene, pues con todo el tema de inteligencia artificial, de lo que decíamos antes, ¿no? De la imagen que siempre tenemos ahí de Terminator y de eso, de que nos van a controlar las máquinas. Pero yo creo que también la lectura buena de todo lo que estás diciendo es que va para largo, ¿no? Todo el tema. O sea, que quiero decir, el que tenga miedo a que un día nos controlen las máquinas, pues que sea consciente de que esto no va a ser de un día para otro, por mucho que haya avanzado tanto en el último año. Efectivamente. Si quieres, ahí estaríamos hablando del concepto de inteligencia artificial general, ¿no? Luego, si quieres, hablamos de hacia dónde va la inteligencia artificial a corto plazo. A largo plazo, el objetivo final, si quieres, es el de la inteligencia artificial general, que es el que persigue OpenAI, por ejemplo. Su objetivo final, y para el que le han metido mucho dinero o empresas muy grandes, es precisamente para conseguir esa inteligencia artificial general. Pero es cierto que estamos muy lejos, porque al final, a día de hoy, resolvemos problemas muy pequeños, o si quieres, muy concretos, de los que nosotros como humanos resolvemos a día a día. Perdón, la inteligencia artificial general, que no lo he comentado, lo que busca es replicar, si quieres, la inteligencia de un ser humano. Es decir, que sea capaz de pensar tal y como pensamos nosotros. Aunque los mecanismos que haya por debajo sean distintos, eso puede ocurrir, pero que pueda simular cómo piensa un ser humano de alguna manera. Entonces, claro, tenemos modelos que, por ejemplo, reconocen objetos, visión por computador. Eso nosotros lo hacemos sin pensar, no nos crea un esfuerzo, ¿vale? O lo hace un ratón. O un insecto tiene un mecanismo similar, ¿no? Para poder detectar los objetos en su espacio. Entonces, es algo muy sencillo que nos ha costado muchos años, que no hemos hecho bien hasta hace muy poquito tiempo realmente, ¿no? El tema del lenguaje no está 100% resuelto. El entendimiento del lenguaje no está tampoco 100% resuelto. El hecho de, por ejemplo, si tú a una persona le tiras una pelota, esa persona, sin pensar, va a levantar la mano y la va a coger. Si es un niño muy pequeño, no, pero en el momento en que tiene 3-4 años lo vas a coger, ¿no? Son mecanismos de aprendizaje que los humanos tenemos y que con una máquina todavía no tenemos 100%. Hace poco hay un vídeo de un robot de US Robotics, que la verdad es que para eso son la principal referencia, que lo que hace es ir pasando como por diferentes puntos de una obra, ¿vale? Se suben andamios, salta, no sé qué, casi como lo haría un humano, para al final coger una caja de herramientas y tirársela a un obrero, ¿no? Eso que hace ese robot, que es brutal, ha llevado muchísimos años llegar hasta ahí y todavía no puede hacer un montón de cosas que sí hacemos los humanos, ¿no? Y hay una parte de inteligencia ahí detrás, en nuestros movimientos también. No te digo planificar, no te digo crear obras con un sentido específico. Ahora mismo con ChatGPT podemos crear un libro, pero no con un sentido filosófico detrás, ¿no? Para todo eso nos queda mucho. Entonces, es hacia donde quiere ir la inteligencia artificial general y no sabría decirte cuándo, porque si lees, de hecho, por ahí los principales expertos en todo esto te hablan de 20, 30, 50, 100 años o incluso algunos dicen que no lo vamos a conseguir nunca. Y el siguiente paso, llegado a ese punto, si llegáramos hasta ahí, sería, claro, el tener una superinteligencia que llegue a ser incluso más inteligente que los humanos, y eso es lo que da más miedo todavía, ¿no? Si algún día llegamos a eso, es decir, si tenemos una superinteligencia, se querrá deshacer de nosotros, ¿vale? Que quizás estaría, bueno, pues Terminator y todo lo que estabas diciendo. Pero bueno, paso a paso, primero tenemos que llegar a la general y nos queda muchísimo para eso. Sí. Yo ayer creo que le escuché una entrevista a Arzuaga que hablaba un poco de esto, ¿no? Le preguntaban por ChatGPT y la inteligencia artificial y tal, porque le decían que ya había una inteligencia que había pintado un cuadro al estilo de Rembrandt. Y él decía, sí, vale, tampoco me impresiona mucho. O sea, al final lo que me impresionará es lo que dices tú, ¿no? Que cuando consigamos una inteligencia artificial que piense como un humano. No que sea simplemente poder de cálculo de una serie de reglas, sino que realmente llegue a pensar como un humano y que por mucho que pinte como Rembrandt, nunca será Rembrandt, ¿no? Efectivamente, para mí lo importante es esa intencionalidad, ¿no? El qué quieres hacer con lo que... O sea, cuál es el objetivo de lo que estás haciendo. Las máquinas a día de hoy no lo tienen. Decías lo de Rembrandt, Midjourney y Stable Diffusion. Vuelvo a esos dos ejemplos, no hay más, de herramientas para generar imágenes.
probad vosotros, porque además están libres, ¿no? Se pueden utilizar de forma gratuita, o al menos la generación de unas cuantas imágenes de forma gratuita. Le pides, dibújame no sé qué, no sé cuántos, al estilo de Rembrandt, o de Goya, o de quien te dé la gana, y te lo va a hacer, ¿vale? Y es que va a aparecer ese estilo. O le puedes decir, dibújame este cuadro de tal pintor al estilo de este otro pintor. Y es que te lo va a hacer también, te lo va a generar. Entonces, efectivamente, todo eso ya no nos sorprende. Otra cosa es, claro, cuando se supone, yo no soy muy artístico por desgracia, no soy muy bueno, vamos, soy horrible pintando, pero se supone que un pintor, alguien que sí tiene esa sensibilidad, cuando pinta algo, tiene un sentimiento detrás, no está queriendo transmitir algo. Bueno, pues eso las máquinas no lo tienen todavía de hoy. No sé si algún día lo tendrán. Vale. ¿Y tú cómo ves esto, el tema de la inteligencia artificial? Si crees que va a seguir esta evolución tan bestia, o crees que se va a parar un poquito, pues al final como todo, ¿no? Como cuando, yo qué sé, pues nació Internet. Supongo que sería la revolución de la pera, ¿no? Y luego, pues es como que baja un poco ese primer impulso tan intenso, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de la inteligencia artificial? Vale, esto no va a parar. Lo tenemos bastante claro, y viendo que se está acelerando cada vez más la velocidad, no va a parar. No se puede acelerar hasta el infinito, ¿vale? Pero claro, sobre todo estos últimos meses del año, quizás después del verano, que ha sido el auge de estas inteligencias artificiales generativas, demuestran que la velocidad es brutal, porque además no había solamente una empresa o un grupo de investigación generando una cosa específica, sino que de eso específico, de ese generador de imágenes o de texto o de lo que sea, había un montón de empresas sacando aplicaciones, un montón de grupos sacando algoritmos. Entonces hay muchísima gente trabajando en paralelo en cosas muy similares. Cuando uno saca algo, se retroalimenta a los demás. Ya te digo, la velocidad que estamos adquiriendo es brutal. Para mí es una desventaja, porque no puedo estar al día ya de todo. O sea, nunca puedes estar al día de todo, pero cada vez me cuesta más, ¿no? Empiezas a mirarte algo que acaba de salir ayer o hace una semana y ya tienes algo nuevo. Por eso te desenfocas, ¿no? Hablaba antes del desenfoque también en general, y nos pasa a nosotros que nos dedicamos a esto. Entonces, bueno, parar no va a parar. Lo tenemos claro, y no sé hasta dónde se podrá acelerar. ¿Hacia dónde va a ir? Pues yo te diría que va a ir hacia seguir teniendo aplicaciones de todo tipo. Lo que me gustaría es que esas aplicaciones tengan cada vez un impacto más social, ¿no? A todos los niveles. Yo sé que hay gente trabajando en la aplicación de inteligencia artificial para mejorar el clima, ¿vale? De diferentes maneras, evitar cambio climático, o para los que lo dudan, ¿no? Vigilar si realmente lo hay o no y determinar cómo se puede cambiar. A lo mejor el cambio climático está producido por nosotros, a lo mejor no, yo no lo sé, pero incluso si no lo producimos nosotros, lo habrá, porque siempre lo ha habido, y a lo mejor hay alguna manera, utilizando inteligencia artificial, de evitar este calentamiento global que estamos teniendo. No lo sé, pero sí que hay mucha gente trabajando en eso. Hay mucha gente trabajando también en inteligencia artificial para mejorar la investigación científica, que ahora mismo depende única y exclusivamente de los humanos. Bueno, pues tenemos máquinas que nos ayudan también a mejorar los procesos, pues como el caso de AlphaFold que hemos dicho antes. Pues a lo mejor podremos tener muchos más avances científicos en menos tiempo, y nos pueden ayudar a nivel de energía también, ¿no? Del clima que hemos dicho antes, a nivel de salud, ¿vale? Hay gente, por ejemplo, trabajando en algoritmos verdes, de manera que los modelos de inteligencia artificial consuman menos energía cuando se entrenan, porque consumen muchísima energía, consuman menos energía cuando se entrenan y cuando generan sus salidas también, y eso ayude también, ¿no? Aparte de menos gasto, ayude también a reducir el consumo energético. No lo sé, a nivel político, por ejemplo, los países han venido invirtiendo en los últimos años, creando programas de inversión en inteligencia artificial, pero tiene pinta de que cada vez van a meter más dinero ahí. Esperemos que no sea solamente o sobre todo para temas, bélicos, sí, sino también para mejorar, pues no sé, la comunicación con el ciudadano, por ejemplo, ¿no? Para mejorar la gestión de la medicina, para mejorar la educación también en los países, ¿no? Hay muchísimo por hacer, ¿no? Pero bueno, tiene pinta, ya te digo, de que a nivel internacional
y en España también hay algún plan, ¿no? Pues los países van a seguir invirtiendo en inteligencia artificial. Y, por ejemplo, en medicina, una de las cosas en las que parece que también puede haber muchos avances en los próximos años es en lo que se llama medicina personalizada. No personalizada como las recomendaciones de Amazon, sí, ¿vale? Sino en poder tratar de analizar la genética de cada persona y ver cuál es el tratamiento adecuado para cada uno de ellos, ¿no? Para eso necesitamos también utilizar inteligencia artificial. No lo sé, yo creo que las cosas van a ir por ahí, por lo que estoy viendo, y espero realmente que vayan por ahí, sobre todo en el sentido de tener un impacto social mucho más grande del que está teniendo. Vale, pues muy interesante. Y Frankie, la verdad que bueno, no, yo te tendría aquí todo el día hablando, pero bueno, ya estamos llegando al final. Sí que me gustaría que nos des alguna recomendación de algún contenido interesante, un blog, un podcast, por supuesto recomendaremos tu podcast, pero eso, si tiene que ver con inteligencia artificial, pues mira, casi mejor. Perfecto, sí, el mío, por desgracia, mis obligaciones y bueno, pues mis situaciones no me permiten actualizarlo como hacía al principio. Hay veces que a lo mejor saco 4 podcasts en un mes y luego me tiro 2 meses sin sacar nada, como está siendo ahora mismo. Pero bueno, te agradezco que lo menciones. Pero yo recomendaría seguir, en España, por ejemplo, es muy didáctico Carlos Santana, a través de DOTCSV. Él tiene contenido en YouTube. También recomiendo seguirle en Twitter porque bueno, aporta mucho. Por ejemplo, para temas de inteligencia artificial generativa, sobre todo de imágenes, a Javier López, como Javi Lop en Twitter. Como podcast, hay varios en España, también otros podcasts y en español. Recomendaría Software 2.0 de Andrés Torrubia, que también es un referente en inteligencia artificial en España. Lo que hay que oír, que es un podcast de Spain AI, que es un grupo de inteligencia artificial español. Y luego, ya para el que quiera droga dura en vena, recomendaría seguir a Lex Fridman, que es un youtuber americano y el tío es capaz de llevarte a los personajes más relevantes, no solamente de la inteligencia artificial, sino de todo lo que hay alrededor de la tecnología, aunque él está muy centrado en inteligencia artificial. Tiene vídeos, a veces entrevistas que duran 3 horas, y no es para todo el mundo, pero si hay alguien que le guste especialmente y que se quiera meter con mucha profundidad en esto, tenéis ahí casi 200 programas que son brutales. O sea, tenéis miles de horas, diría yo, para disfrutarlo. Vale, pues ya tenemos un montón de tarea para esta semana y para los próximos 10 años, ¿no? Efectivamente, sí. Vale, Frankie. Y ahora ya sí que ya los que quieran saber más de ti, los que quieran escuchar tu podcast, los que quieran seguirte, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, Pensamiento Digital es el nombre del podcast y lo podéis encontrar en todos los sitios de podcasting, ¿no? En las plataformas de streaming como iVoox o como Spotify, está también en Apple Podcast, en Google Podcast. O sea, lo tenéis en cualquier sitio prácticamente. Luego a mí me podéis encontrar en LinkedIn buscándome por Frankie Carrero. Si alguien me quiere contactar algún día, encantado y ningún problema en atenderle. En Twitter estoy como FKIE Carrero, ¿vale? KIE como una contracción de Frankie Carrero. Y bueno, poco más. Yo creo que con eso ya me podéis localizar en cualquier parte si me necesitáis. Vale, pues ha sido un auténtico lujo tenerte aquí, Frankie, volver a charlar contigo otra vez y nada, espero que ya hayas disfrutado y muchísimas gracias por este rato. Muchísimas gracias a ti, Alfonso, por invitarme y nada, espero haber aportado. No sé si hemos tocado muchos temas y a lo mejor con poca profundidad, pero espero que le haya podido ayudar a alguien a despertar un poco el interés. Ya os digo, si hace falta me contactáis y os puedo dar algo más de información. Vale, perfecto. Ahí lo anoto también para contactarte dentro de un año y ver si se han cumplido esas predicciones. Muy bien, y también muchísimas gracias a las personas que han llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado la entrevista con Frankie, que hayáis sacado un montón de puntos interesantes para aplicar a vuestros e-commerce o marketplaces. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Y recuerda suscribirte y dejar una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde escuches este podcast de Crowlo para no perderte ningún episodio y disfrutar con profesionales que gestionan, conocen muy bien y han escalado grandes e-commerce y marketplaces para aprender de ellos y aplicar su experiencia a tu negocio. Recuerda que en Crowlo.com tienes el software que te ayuda a escalar tu e-commerce, ampliar tu catálogo de productos de manera automática con fichas de producto profesionales,
analizar la competencia y encontrar productos que te pueden hacer aumentar tus ventas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.